Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. Hoy transmitiremos imágenes duras, por lo que si tienen niños cerca, por favor, retírenlos del alcance de su pantalla de televisión. Este clic es horario adulto. Comencemos. La página web Ukraine Human Rights difundió este fin de semana un video en el que varios hombres encapuchados crucifican y queman vivo a un residente antifascista. Según su información, habrían sido los soldados del batallón nazi Azov los que compartieron el video en el que se produce el crimen. El mensaje ha sido enviado a los hackers del Cybercode y a las autoridades de la República Donetsk en Ucrania. Los asesinos del militante prorruso aseguran en un momento del video que esto es lo que les espera a todos los separatistas, traidores y combatientes de la resistencia. El grupo neonazi Azov es un grupo de extrema derecha formado por la Guardia Nacional de Ucrania y mercenarios de otros países. Este batallón depende del Ministerio de Interiores ucraniano y los militantes pertenecientes a este grupo neonazi se adhieren a él de forma voluntaria. Los ucranianos deben a los estadounidenses la sangre derramada durante las protestas del 2014 y la situación actual en el país. La portavoz Victoria Nuland dijo abiertamente que Estados Unidos se gastó $5.000 millones para desestabilizar la situación en Ucrania. Vamos a ver su confesión. We've invested $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Today, there are senior officials in the Ukrainian government, in the business community, as well as in the opposition, civil society, and the religious community who believe in this democratic and European future for their country. En el marco de manifestaciones de partidarios europeístas en Ucrania presentados como estudiantes, apoyados por la sociedad civil y sectores de la iglesia, un grupo de francotiradores entrenados en Polonia mataron a tiros a 40 manifestantes y a 20 policías, lo que derivó en un motín violento conocido como la masacre del Maidán. Según diversas fuentes, la operación fue diseñada por la CIA con colaboración del gobierno polaco. El portal analítico Global Research publicó un artículo de un economista canadiense que alertaba sobre la naturaleza nazi del nuevo gobierno y acusa a la OTAN y a Estados Unidos de haber gestado este golpe de Estado. El golpe puso en el poder a varios oligarcas y nazis ucranianos. 2 miembros del nuevo gobierno han reconocido sus vínculos con el Emirato Islámico del Cáucaso del Norte, organización vinculada a Al-Qaeda según la ONU. Mientras tanto, en Caracas, Venezuela, Alberto Federico Rabel tuiteaba: en Ucrania ya se pudo, para alentar a los guarimberos venezolanos a seguir el ejemplo que daban sus colegas ucranianos. En el caso de Ucrania, así como en el caso de Venezuela, se desplegaron campañas mediáticas en redes sociales que falsificaban la realidad para justificar el derrocamiento del gobierno. Un video en YouTube mostraba a un supuesto prisionero desnudo en la nieve que era objeto de burlas y humillaciones por parte de presuntos funcionarios policiales. Eran una muestra más de la brutalidad del régimen que los heroicos guarimberos del Maidán querían derrocar. Pero al final de la secuencia podía verse a un hombre claramente identificable en uniforme de policía, Andrei Dubrovik,
quien hasta hacía poco tiempo se había desempeñado como ministro de Interior y ahora buscaba derrocar a Yanukovych para favorecer a la oligarquía ucraniana. Desde que los nazis llegaron al poder en Ucrania se ha desplegado una cacería de antifascistas. No ha existido ni una crítica de Estados Unidos a la sistemática violación de derechos humanos en Ucrania, ni siquiera en la terrible masacre ocurrida en Odessa, donde un edificio fue cercado e incendiado por los guarimberos. 8 personas perdieron la vida al arrojarse por las ventanas y más de 30 se asfixiaron por la humareda. ¿Cuáles intereses de Estados Unidos se movían detrás? Como ya les hemos explicado en otras ocasiones, en el norte no gobiernan los políticos, sino las corporaciones. Y entre el año 2009 y el 2013, la Fundación Clinton recibió al menos 8.6 millones de la fundación de Víctor Pinchuk, con sede en Kiev, Ucrania. Fue creada por el señor Pinchuk, cuya fortuna proviene de una empresa de fabricación de tubos. Durante 2 periodos fue parlamentario en ese país y es un agresivo defensor de los vínculos entre Ucrania y la Unión Europea, es decir, de los guarimberos que tomaron el poder. A través de la iniciativa global, Pinchuk y los Clinton financiaron un programa y que para formar a los futuros líderes y profesionales de Ucrania, para modernizar Ucrania, dijeron. Varios exalumnos son miembros actuales del Parlamento ucraniano. Cuando Hillary era secretaria de Estado, el señor Pinchuk se reunió varias veces con asesores de Clinton con el propósito de animar a los Estados Unidos para presionar al entonces presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, para liberar a su predecesora encarcelada, Yulia Timoshenko. El descubrimiento de estos vínculos permeó otra verdad a la opinión pública estadounidense. El expresidente Bill Clinton había prometido a la administración del gobierno de Obama que la Fundación Clinton no aceptaría donaciones de gobiernos extranjeros mientras su esposa fuera secretaria de Estado, aunque el acuerdo no puso límites a las donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras. Es así como a través de empresarios el dinero continuó fluyendo desde otros países hasta las arcas de los Clinton. Y entre los donantes más entusiastas estaban los oligarcas de Ucrania. Los escándalos salen a flote para responder al video que hace un par de semanas la Clinton posteó en redes sociales anunciando su candidatura a la presidencia de esa nación. Seguramente obtendrá el apoyo de una buena tajada de las multinacionales. Hillary Clinton fue una de las animadoras globales más agresivas para las empresas estadounidenses, empujando a los gobiernos a firmar acuerdos y a cambiar políticas en beneficios de gigantes corporativos como General Electric, ExxonMobil, Microsoft, por ejemplo. En criollo, ella viajaba por el mundo consiguiendo jugosos negocios para empresarios, aun y cuando esto significara presionar a gobiernos para que ciertas empresas obtuvieran contratos multimillonarios. Y luego, en agradecimiento, los empresarios le depositaban un par de milloncitos en calidad de donativo. Según un análisis difundido por The Wall Street Journal, basado en información pública además, de unas 60 empresas que se habrían beneficiado de las gestiones de Clinton durante su permanencia en el Departamento de Estado, la fundación obtuvo unos 26 millones de dólares en donativos. En la lista aparece un nombre bastante conocido en nuestro país. El magnate de los medios de Venezuela, Gustavo Cisneros, donó a la fundación entre 500.000 y $1 millón. The Wall Street Journal insiste en que trató de contactar a Cisneros para que declarara en torno a sus donativos, pero se negó a responder.
La Fundación Clinton logró sustituir parte de sus ingresos a través de donativos de países por otros del sector privado, pero también violó su acuerdo de ética con la administración Obama y sí aceptó millones de dólares procedentes de 7 gobiernos extranjeros durante su permanencia en el Departamento de Estado. Algunos de los contratos fueron ejecutados con países con complicadas relaciones diplomáticas, militares y financieras con el gobierno de Estados Unidos. Según un informe del periódico The New York Times, el Departamento de Estado, entonces encabezado por Hillary Clinton, dio su aprobación a un acuerdo por el que se otorgó a una empresa una quinta parte de la capacidad de producción de uranio de Estados Unidos, un activo estratégico en la industria militar. Para el momento del acuerdo, esta empresa estaba conformada por capital mixto, perteneciendo una parte a un grupo de empresarios canadienses y la otra al gobierno ruso. Tras cerrar el trato, la Fundación Clinton recibió donaciones por más de $2 millones del presidente de esta compañía. Pero hay más. El gobierno ruso terminó comprando el total de las acciones de la empresa. Gane o pierda la Clinton, las condiciones en Estados Unidos no cambiarán y tampoco habrán giros en las relaciones internacionales. El Congreso está dominado por un grupo de millonarios que son en promedio 14 veces más ricos que un estadounidense de a pie. Ellos están defendiendo sus intereses de clase y hablamos de una clase cuyo poder es transnacional. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes.